Uno de los casos por excelencia en los cuales tendremos que usar excepciones es cuando trabajamos con archivos. Ya hemos visto en el programa de Python básico y también cuando trabajamos con módulos que los archivos tienen algunas peculiaridades, pero una de las cosas de las cuales siempre tenemos que asegurarnos es que cuando un programa requiere el uso de un archivo, que éste exista no solo en el sistema operativo sino también en la ruta especificada. Vamos a ver un ejemplo. Creamos entonces nuestro programa como excepción archivo y voy a ocultar momentáneamente esta barra de proyecto. Bien. Una buena práctica cuando trabajamos con archivos es ubicar el nombre, ¿sí?, de nuestro archivo, ubicarlo en una variable que se encuentra en las primeras líneas, de modo que si tenemos que reutilizar ese nombre o esa ruta, lo podamos hacer refiriéndonos solamente a la variable. Entonces vamos a crear una variable y supongamos que queremos trabajar con un archivo que se llama datos.txt, que se va a encontrar obviamente en la misma carpeta en la cual está nuestro archivo de Python. Así que vamos a utilizar la sintaxis para abrir este archivo. Bien. Y vamos a llamarlo, quizás podríamos cambiar el nombre de la variable, archivo datos. Bien. Y vamos a usar el alias archivo. Bien. Entonces vamos a tratar de leer su contenido utilizando archivo.read. Muy bien. Si nos fijamos en nuestra carpeta de nuestro proyecto, no existe ningún archivo que se llame datos.txt, así que podemos esperar que ocurra una excepción. Y efectivamente tenemos una de las excepciones más comunes dentro de Python, que es file not found error, ¿sí? Error de archivo no encontrado. Entonces nos dice no existe el archivo o el directorio datos.txt, que es el que estamos tratando de acceder. Bien, incluso recordamos de los videos anteriores de excepciones que nos dice la línea específica, es directamente cuando tratamos de abrir usando el método open nuestro archivo. Entonces sabemos que tenemos un error, que tenemos que controlar ese error, que es del tipo file not found error. Entonces en nuestro caso vamos a utilizar el try. Esto debería estar identado porque va a estar dentro del try, y vamos a usar un except con el tipo de excepción, que es file not found error. Muy bien. Entonces en este caso podríamos hacer distintas cosas. Por ejemplo, el archivo, ¿sí?, vamos a indicar el nombre del archivo, que sería archivo datos, no existe. Muy bien. Volvemos a ejecutar el programa y esta vez, en lugar de una excepción que finaliza abruptamente nuestro programa, simplemente le indicamos al usuario que ocurrió un error y el programa finaliza sin ningún tipo de error. Bien. Entonces siempre que trabajamos con archivos tengamos la precaución de utilizar el bloque try except, especialmente con este tipo de error, porque tenemos que tratar nosotros de mitigar este tipo de errores que pueden ocurrir con los archivos. Vamos a crear ahora un archivo datos.txt. Bien. Y supongamos que tenemos un valor aquí. Vamos a guardarlo. Bien. Vamos a ejecutar nuestro programa. Y obviamente no tenemos ningún error porque nuestro archivo existe. Ahora, fíjense que este archivo existe dentro de la misma carpeta o en el mismo nivel en el cual existe nuestro programa excepción archivos. ¿Qué pasaría si lo busco dentro de una carpeta que se llama datos, ¿sí?, y dentro de esa carpeta debería estar mi archivo? Volvemos a ejecutar. Bien. Y nuevamente le estamos indicando a nuestro programa que no se encuentra nuestro archivo, porque estamos tratando de indicar que se encuentra en una carpeta de datos y dentro debería estar ese archivo. Entonces, este tipo de errores puede llegar a ocurrir, que un archivo exista en un programa pero no en la ubicación exacta donde nosotros necesitamos que esté ese archivo. Entonces siempre tenemos que tener cuidado de controlar este tipo de cuestiones. Ahora fíjense que en el caso de que nosotros tengamos a disposición el archivo, podríamos usar un bloque else. Vamos a cerrar aquí la vista del proyecto. Y lo que queremos hacer ahora, por ejemplo,
Vamos a editar rapidito nuestro archivo para que tenga otro tipo de datos. Podríamos contar quizás cuántas palabras hay aquí. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. ¿Sí? Este archivo contiene muchas palabras. ¿Sí? Queremos contar cuántas hay. Deberían ser 5. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a crear nuestra variable de palabras. Tenemos aquí nuestro contenido. Y vamos a utilizar el método split. ¿Sí? Que el método split lo que hace es, va a dividir el contenido. ¿Sí? Lo va a dividir. Si no le pasamos ningún argumento, lo va a dividir específicamente por los espacios. Entonces, cantidad palabras va a ser igual a la longitud de palabras. Bien. Y al final podríamos entonces decir el archivo. Bien. Nombre. Perdón, no era nombre archivo, sino archivo datos. El archivo datos tiene tantas palabras. Bien. Probemos una vez más. Fíjense que tenemos nuestra excepción. Entonces todo lo que está dentro de else no se ejecuta porque obviamente entramos en el except. Bien. Y se imprime el mensaje. Cambiemos ahora la ruta. ¿Sí? Ahora estamos confiando en que este archivo datos.txt se encuentra en la misma carpeta física que nuestro archivo de Python o que nuestro programa de Python. Lo ejecutamos y dice el archivo datos.txt tiene 5 palabras. Bien. Entonces siempre que trabajamos con archivos externos tengamos la precaución de controlar que el archivo exista o no.